Este capítulo es auspiciado por Key Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Aye Propiedades, expertos en venta de inmuebles en el sector oriente de Santiago. Gestiona la venta de tu propiedad con técnicas de venta avanzada. Más de 2 décadas de experiencia a tu servicio. Síguelos en Instagram, @ayepropiedades. Y el Centro de Información Palestina, @centro.info.palestina en Instagram. Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Hoy día estamos con un quillotano, de esos que vienen de familia nacida y criada en Quillota, igual que muchos paisanos, que además es filósofo, analista político y activista. Fue vocero de la Coordinadora por Palestinas y sus textos sobre colonialismo, ocupación y resistencia han sido publicados en los libros Palestina, Anatomía de un genocidio de la editorial Lob y Palestina entre colonialismo y resistencia de la editorial Pehuen. Les hablo nada más y nada menos que de don Pablo Buffon. Bienvenido al programa, Pablo. No, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. Gracias. Queríamos traerte hace rato también a conversar. Estaba pendiente. Me encanta. Y harto tema que tenemos que conversar con este destacado analista porque están pasando cositas. Bueno, quería partir con el notición que al día de la grabación de este programa nos enteramos de la tregua entre Hezbollah y Israel. Hay un alto al fuego permanente. Y entender un poco cómo lo ves tú. ¿Qué significa esto? ¿Es una derrota para Netanyahu? ¿Qué significa para Gaza? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Dónde estamos parados aquí? Es un temazo, es una tremenda noticia, efectivamente. Lamentablemente no estamos viendo un cese al fuego en Gaza. Claro. ¿No? Y lo que vemos es que Francia y Estados Unidos han presionado a Israel para poder alcanzar un alto al fuego que se presenta como un alto al fuego entre Israel y Hezbollah, pero en realidad es un acuerdo entre Israel y el Líbano. Claro. Con la intención de presionar indirectamente a Hezbollah a retirar las tropas del sur del Líbano y reponer ese territorio con tropas libanesas, ¿no? Eso es, digamos, lo central del acuerdo es ese. El objetivo es poder sacar a Hezbollah del sur del Líbano, que había sido, digamos, desde el año 2006 había quedado establecida una cierta frontera un poco irregular. Por la ONU. Y claro, en el contexto de la guerra entre Israel y el Líbano en ese momento. Y lo que es interesante, si uno ve el titular, lo que uno ve es un cese al fuego. Claro. Si uno va al detalle, lo que ve, yo creo son dos cosas. Uno, que Estados Unidos es capaz de sentar a la mesa a Netanyahu y al Estado de Israel y decirles esto se detiene aquí y las cosas se detienen. Por lo tanto, refuerza la idea de que Israel depende fuertemente de la opinión y la posición de Estados Unidos a nivel internacional y de que tiene el poder o la capacidad de detener el genocidio y ha decidido no hacerlo, ¿no? Ese No les conviene por ahora. Un primer elemento. El segundo elemento es que los términos en los cuales se establece este cese al fuego son bastante... Primero, como decía, es una cosa entre Israel y el Líbano, mediado por Francia y Estados Unidos, con el objetivo de poder generar una especie de colchón entre Hezbollah e Israel y desplazar las tropas de Hezbollah hacia el norte, hacer imposible la existencia de Hezbollah en la frontera con Israel, y fundamentalmente establecer una cierta alianza entre Israel y el Líbano con respecto al control de la frontera, ¿no? Entonces, efectivamente, por un lado, es una buena noticia, como cualquier cese al fuego en un contexto como este, porque Israel ha tenido una capacidad destructiva sobre el Líbano que ni el ejército del Líbano ni Hezbollah ha tenido sobre Israel. O sea, ¿dónde están las imágenes de la destrucción masiva de barrios, de hospitales? En Israel no existen, mientras que vemos las imágenes en Líbano, en Beirut y en otros lugares. Y Baalbek, por ejemplo, que es patrimonio de la humanidad.
sea, finalmente esto es una derrota para Hezbollah. Yo creo que es un momento crucial para Hezbollah y está por verse cuáles van a ser los términos que van a aceptar. Si es que esto va a significar eventualmente el retiro efectivo de las tropas de Hezbollah y la idea de desarmar por parte de Hezbollah la frontera. Si es que va a haber enfrentamientos con el ejército del Líbano. Porque lo que vamos a ver en los próximos días, desde que ya entró en efecto el alto al fuego, es un traspaso de al menos 10.000 tropas libanesas yendo hacia el sur y ¿no es cierto?, la guerrilla de Hezbollah moviéndose hacia el norte, desplazándose más allá de una línea que se establece en el acuerdo. Eso puede ser entendido como una derrota para Hezbollah. Yo creo que hay que entenderlo como un momento crucial en su posición, en la que había sido su posición de respaldar de algún modo la resistencia palestina desde la frontera norte con Israel. A mí me pasan cosas, y porque por un lado dice Netanyahu, ok, queremos, o dice Israel, queremos definir bien la frontera entre Israel, como Galilea, y la parte del Líbano, que esa es como un poco tierra de nadie. Hay una franja de tierra que, como tú estás parado ahí, veis el Líbano hacia el otro lado, estando desde Israel y viceversa, es tan chica la distancia que eres capaz de ver personas. Lo que quiere probablemente Israel acá es tomarse todo eso, no que quede a manos del Líbano y cada vez ir pudiendo recoger más tierra, ocupando más tierra. Pero por otro lado, Netanyahu dice y declara como ante la más mínima provocación, si es que Hezbollah mueve un clavito o hace cualquier movimiento, nosotros volvemos a atacar. Este cese al fuego de 60 días, o sea, depende... Está como pendiente de un hilo de que Hezbollah haga lo que sea que ellos determinen que sea como una provocación. Entonces, No, y por otro lado tampoco sabemos, porque Israel muchas veces lanza una bomba, lanza un misil, pero lo que aparece en informaciones es que es una respuesta a una provocación de Claro. Hezbollah. Efectivamente, o sea, lo que hemos visto en los últimos 13 meses de manera muy evidente es que es quien define los términos de la realidad, ¿no? Lo que ha logrado hacer Estados Unidos, algunos países europeos en conjunto con Israel o como respaldo a Israel, es poder definir los términos de la realidad. ¿Qué es lo que es o no genocidio? ¿Qué es lo que es o no defensa legítima? ¿Quiénes son o no terroristas? Eso es lo que está en juego en términos del orden internacional. Claro. La tardía solicitud, ¿no es cierto?, de arresto para Netanyahu y Gallant es una demostración de eso, ¿no? O sea, el comienzo de esa demanda es del año 2021, además de la que hizo Chile y otros países, y lo que vemos es que hay una tremenda demora. ¿Y por qué? Y de nuevo vuelvo al comienzo, ¿no? Esto demuestra que Estados Unidos tiene la posibilidad de sentar a Netanyahu en la mesa y decirle, miren, paremos. O sea, realmente el poder está, porque siempre el discurso de Estados Unidos es: estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que haya un acuerdo de alto el fuego, y con esto se demuestra que en el fondo es puro bla bla, que si Estados Unidos sí tiene el poder de ordenarle de alguna manera a Israel lo que ellos quieran, ¿no? Acá lo que me hace pensar es que este alto al fuego de 60 días está esperando a que Trump tome el mando de Estados Unidos de una vez por todas y puedan seguir con lo que están haciendo. Pero ahí también cabe la pregunta, ¿será que Trump va a apoyar y va a hacer que su país, en el fondo, porque Trump tiene esta imagen que es más economista? Antes, Feña, perdona, es que quiero hacer una última pregunta respecto específico del cese al fuego. ¿Qué implicancias tiene ese cese al fuego para el cese al fuego de Gaza? ¿Esto significa que ahora Israel va a poder tener más foco en Gaza? ¿O significa, por otro lado, que la presión para lograr un alto al fuego en Gaza sea más fuerte? ¿Qué significa para Gaza el acuerdo entre Hezbollah y Israel? Es una excelente pregunta. Yo pienso que lo que uno lee desde el ejército israelí es que las tropas están desgastadas. Pero liberar tropas del norte para poder volver a enviarlas a Gaza también es una posibilidad muy real, ¿no? Por lo tanto, podría significar que lo que parece como un alto al fuego impuesto a Netanyahu y que por lo tanto es como le pone un parelé, en realidad lo que está haciendo es liberar energía para poder concentrarse en la ocupación de Gaza, en la anexión de Cisjordania,
en seguir en el fondo con el proyecto. Pero como decía la Feña también, sabemos que el marco de todo lo que está ocurriendo, o sea, lo que está ocurriendo desde el 7 de octubre en adelante y hacia atrás, y sobre todo esta expansión que es como que pudiera pasar sin que nadie dice nada, como Israel invade el Líbano, simplemente. O sea, mete tropas en otro país, dispara cohetes a Irán y asesina personas. Y es como la violación total de todas las fronteras nacionales y nadie dice nada, ¿no es cierto? Y entonces lo que vemos es que se enmarca en un plan que tiene Israel, ¿no? Del gran Israel, y que está logrando ir cumpliendo sus objetivos poco a poco, ¿no? El 7 de octubre es la excusa perfecta que tiene Israel para poder ocupar Gaza y anexarla, pero también para reforzar y volver aún más violenta la ocupación de Cisjordania. Por supuesto. Y ahora, con respecto al Líbano, es una excelente pregunta qué va a pasar efectivamente con ese territorio que es como tierra de nadie, ¿no? ¿Cuánto va a presionar Israel para poder quedarse con ese pedazo así como ocupa los altos del Golán, etcétera? Yo creo que todo indica que la intención genocida de Netanyahu y digamos, del Estado de Israel, porque uno de los problemas de concentrarse solo en Netanyahu es creer que hay otra parte de Israel que estaría como, que tendría otra disposición. No, y es borrar un poco la historia previa a Netanyahu. Exactamente. Este es un problema del Estado de Israel, más allá de Netanyahu, que ha sido uno de los más extremos, pero esto viene de mucho antes. Entonces, en ese contexto, lo que uno ve, y uno lo ve hasta hoy, que siguen los bombardeos sobre Gaza, ¿no? Han habido varios ataques y hasta el último momento del cese al fuego en el Líbano seguían habiendo ataques en territorio libanés por parte de Israel. Por lo tanto, es una incógnita qué es lo que puede significar para Gaza. Pareciera que va a seguir siendo más de lo mismo, aunque lo que sí va a revelar, y lo está revelando ahora en este mismo momento, es cuál es la posición que van a tomar los países que suscriben ¿no es cierto?, el Tratado de Roma, el Estatuto de Roma, ¿qué posición van a tomar? Y ya vemos que hay Italia, Estados Unidos, que ya han dicho, ¿no? Francia dice que Netanyahu y Galán Netanyahu en particular, tiene inmunidad con respecto a... O sea, algo que están inventando, digamos... Alemania también. Alemania, por supuesto, ¿no? Alemania como que no le queda otra con esa sensación de culpa que viene trayendo desde la Segunda Guerra Mundial, siento. Quizás me puedo equivocar, pero es como moralmente creo que ellos tienen que tomar una postura a favor del Estado de Israel. Como, quizás no lo debería decir, pero es como no me devuelvan el cacho, entonces yo apoyo a que ellos hagan lo que quieran con esta tierra palestina. Sí, y responde también a... no solo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, sino siglos de sionismo cristiano. O sea, europeos que creen que los judíos debiesen vivir en otro lado y no en Europa. Claro. Eso no es algo menor, hay que tomarlo en cuenta. Eso lo encuentro tan ridículo, es como que todos los cristianos católicos se tengan que concentrar en un lugar, los mormones en otro, es como los musulmanes en otro, o sea, como que creo que con todo lo que está pasando ahora he tenido la real conciencia de cómo un Estado trata de ser 100% de una línea religiosa, un Estado 100% judío en este caso. Bueno, el que nos hablaba de eso era Paulo Slovensky, que vino hace un par de capítulos atrás, y él decía que el sionismo respondía a un problema absolutamente antisemita, que en el fondo era cómo hacemos como sacarnos a los judíos de Europa, que a eso en el fondo el sionismo viene como a resolver esa problemática europea. Entonces el sionismo de alguna manera también es antisemita. Feña, yo te interrumpí de Estados Unidos en relación a Trump. Claro, que hay gente que está diciendo, he leído por ahí, también uno tiende a pensar que quizá este alto al fuego, como decíamos, de 60 días es para esperar a que Trump tome la presidencia de Estados Unidos y con él un poco volver a hacer fuerzas para seguir atacando, seguir financiando los ataques de Israel a los palestinos. Pero ahí es donde yo me pongo a pensar o a reflexionar. ¿Será que Trump va a prestar a su país, a su ejército, o lo va a someter a una guerra o va a gastar sus fondos en financiar a otras personas? Como
él siento que tiene una cabeza un poco más comercial en la manera de llevar el país. Más proteccionista también. Sí. Pero no sé, ahí bueno, volvemos a lo mismo. ¿Esto es un tema de candidato o de política de Estado? Porque para mí, yo digo, Harris y Trump eran prácticamente lo mismo con la diferencia de discurso, pero a lo mejor estoy súper equivocada. Pablo, a lo mejor tú nos puedes explicar desde tu lado analista. O tu opinión, simplemente. Claro. Yo creo que es bastante evidente que Estados Unidos tiene un compromiso existencial con Israel. O sea, la relación entre Estados Unidos e Israel no es el de dos socios, sino es como si Israel fuese una parte de Estados Unidos, ¿no? O sea, el surgimiento de Israel como Estado es un proyecto colonial del Imperio Británico, y cuando el Imperio Británico ya no tiene un lugar en el concierto internacional, no tiene el poder, ¿no es cierto?, se desarma y se convierte solamente en Inglaterra, que uno conoce hoy. Estados Unidos, al convertirse, digamos, en el líder del orden mundial internacional después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, poniéndole la pata encima a los alemanes y a los europeos y al resto del mundo, ¿no? Después ya en los 60, 70 se vienen a meter América Latina, ¿no?, con esta idea de que ellos son el mejor país del mundo que exporta democracia a balazo. O sea, ellos son América. Exacto. Partiendo de esa base. Claro. Yo creo que Israel tiene un rol central ahí, porque uno podría entender, y es parte del problema, ¿no? Uno podría entender a Israel como un país aparte, o uno puede entender a Israel como una colonia, primero del Imperio Británico y luego de Estados Unidos en el Medio Oriente. Que por lo tanto, cuando decimos que este es un genocidio que está cometiendo Israel, estamos diciendo al mismo tiempo este es un genocidio que está cometiendo Estados Unidos. Ahora, en términos geopolíticos lo está haciendo, pero también en términos materiales, porque financia a Israel, porque envía armas, porque tiene sus asesores, porque entrega inteligencia, porque manipula las votaciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque dispone el discurso público de la comunidad internacional a una idea tan absurda como el derecho de Israel a defenderse, ¿no? Su legítimo derecho. ¿No? Y lo cierto es que todos los estados están constituidos sobre un cierto tipo de monopolio de la violencia y por lo tanto sobre la violencia. Y el derecho de los estados, ningún estado tiene el derecho a defenderse, sobre todo si es un estado ocupante. Claro. Pero lo que tienen los estados son obligaciones, ¿no? Y lo que ha hecho Estados Unidos permanentemente como estado es, digamos, ignorar completamente sus obligaciones en el orden internacional y sin duda de tener a Israel como su máxima expresión de esa desobediencia con respecto al orden internacional. O sea, Israel puede hacer básicamente lo que quiera y Estados Unidos va a respaldarlo. Y eso lo han dicho todos los presidentes de Estados Unidos, ¿no? O sea, fue Ronald Reagan el que en un momento en los años 80 tuvo que decirle ya córtenla en la guerra con el Líbano, ¿no? Que le gritó por teléfono al primer ministro israelí en ese momento, pero es, digamos, parte de lo mismo que ahora con el Líbano, ¿no? Como hagan lo que quieran con los palestinos, pero tengan cuidado con el resto de los vecinos porque ahí como que se nos enreda, se nos complica un poco la cosa. Es que el Líbano también es como la Europa de esa zona de Oriente. Entonces viene desde la colonia francesa y tiene como una importancia turística y de independencia mucho más fuerte de la que tiene Palestina o de lo que al menos visibiliza Palestina. A mí me pasa que entre Estados Unidos y Israel hay como un viceversa, como yo te financio, pero tú me financias en inteligencia y en mayor tecnología. Ok, yo te vuelvo a financiar y te apoyo públicamente y doy veto para que tú puedas seguir atacando, pero tú me entregas, no sé, el día de mañana el petróleo, el gas y todo lo que existe bajo toda esa zona. Como hay un acuerdo intrínseco que es evidente hoy día de todo lo que uno y otro se puede entregar hoy día y en el futuro. O sea, es cosa de preguntarse cómo sería Medio Oriente sin Israel, ¿no? Como que habríamos vivido todo un siglo XX muy distinto y hay que ir antes, porque es cierto que la Nakba y el 48 es como el agujero negro en torno al cual se atrae la existencia de todo palestino ya en Palestina y fuera, ¿no? Como que sentimos que en torno a eso gira
Correcto. el punto que marca nuestra tragedia. Pero lo cierto es que la tragedia palestina comienza antes. Comienza, hace poco se cumplieron 107 años de la declaración de Balfour en 1917. Ese es uno de los comienzos de la tragedia, ¿no? El impulso europeo por llevarse a los judíos de Europa a una zona donde ya habían judíos que llevaban viviendo ahí cientos, miles de años, ¿no? Judíos palestinos. Que siempre estuvieron ahí, ¿no? Pero la idea de constituir un Estado, un etnoestado, además, ¿no? Claro. Por eso el tema no era cualquier Estado, no es solamente voy y te dejo ahí, es voy y hay que hacer un etnoestado, uno especial para ti y solo para ti. Exactamente, y lo que hace el Imperio Británico en ese momento es posibilitar la existencia de países como Egipto, el Líbano, Jordania y no Palestina. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos tenían un compromiso con el sionismo político en ese momento, Herzl y todo el movimiento de la creación de un hogar nacional judío en Palestina, ¿no? En lo que ellos llamaban como su tierra prometida. Entonces, el drama palestino tiene más de 76 años, ¿no? Mucho más. Y hay que ver en esa perspectiva histórica cuáles han sido las posiciones que han tomado los distintos países. Y ahora volviendo al presente, ¿cuál es el rol que ha tenido Estados Unidos con respecto al lugar que tiene Israel? Es que Israel no puede no existir. Y como dijo Joe Biden en los años 80, creo, o en los 70, cuando era senador, si no existiera habría que inventarlo. Claro. ¿No? Eso da cuenta de que Israel responde a un proyecto también del imperialismo estadounidense, ¿no? De cómo expande su control y su poder sobre Medio Oriente. Y no hay que olvidar, pensando en Trump, que fue Trump el que quiso mover la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Fue Trump el que fomentó los acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones entre los países árabes circundantes e Israel. Y de hecho, una de las motivaciones de la resistencia palestina para las acciones del 7 de octubre son explícitamente hacer una cuña, meter una cuña en el proceso de normalización. Y de hecho lo hace, ¿no? Efectivamente detiene ese proceso de normalización y lo pone en cuestión. Por lo tanto, lo que uno podría esperar de Trump es seguir con esa tarea, ¿no? Y él mismo lo ha dicho. Es impresionante que haya ganado porque una buena parte del voto estaba completamente desalentado por el rol de Biden y de Kamala Harris en el genocidio. Claro. Pero Trump, cuando hablaba de Palestina, cuando le preguntaban por qué va a pasar con Palestina o con Israel, decía, si yo soy presidente, esto se acabaría en unos días, yo lo voy a ayudar a que termine el trabajo rápido. ¿Qué es terminar el trabajo rápido? Desaparecer Palestina. Es hacer desaparecer a los palestinos de una vez por todas. Entonces, no hay... Insisto, el compromiso de Estados Unidos con Israel es un compromiso existencial. Estados Unidos depende de Israel. Israel depende de Estados Unidos. Se necesitan mutuamente. Es como que fueran el mismo país. Exactamente, es como que fuera una extensión. Es como, claro, es una colonia, en realidad, es como que fuera una colonia estadounidense. ¿Y qué es lo que explica? Así tal cual. ¿Qué es lo que explica, para seguir como ampliando quizás el marco internacional del análisis, qué es lo que explica que incluso que haya tanta atracción por parte de los sectores conservadores y de extrema derecha en el mundo, incluso conservadores evangélicos, cristianos, católicos, que haya tanta atracción por el sionismo, ¿no? Y por defender a Israel? Es porque ven en el Estado de Israel el modelo de sociedad que quisieran implementar en sus propias sociedades, en sus propios países. ¿Por qué Milei se declara sionista? Y porque su concepción de un país es un país de la pureza étnica nacional, ¿no? Claro. Donde se expulsa a todos los extranjeros y donde el control del Estado está asociado a un cierto nivel de autoritarismo, ¿no? O sea, y a la posibilidad de hacer lo que quieran. Eso yo creo que no es menor, porque el sionismo, así como ha crecido la resistencia y la solidaridad internacional con Palestina, también ha crecido el sionismo en los sectores de la extrema derecha mundial. Y más radical aún. Que vienen en ascenso. Y son todos sionistas, son todos pro-israelíes. Claro. ¿No? O sea, uno ve a todas las planas mayores de las extremas derechas en el mundo, Vox, Bolsonaro, Milei, Trump, son todos sionistas, ¿no? Con declaraciones explícitas de apoyo a Israel en su proyecto de expansión y desaparición de los palestinos. Claro. Por lo tanto, estamos en un momento
en el que lo que se juega en Palestina no es solamente la vida de los palestinos, ¿no? Lo que se juega también es cómo ese proyecto, el proyecto que en Israel se llama sionismo, pero que en otros lugares tiene otros nombres, Claro. ¿no? Que tiene las expresiones de extrema derecha. Aquí en Chile, José Antonio Kast es su expresión más concreta, ¿no? Que también forma parte de la Internacional Reaccionaria y de algún modo responde a esa misma afinidad con el sionismo en Israel. Lo que está en juego es qué es lo que va a pasar con el mundo. Claro. Es la humanidad, que esto lo hemos dicho Es en la- varios es la humanidad, capítulos. claro, y es el quiebre un poco de, entre comillas, el mundo como lo conocemos, porque claro, el mundo siempre ha sido un poco así, nos hemos sacado la venda de los ojos, pero teníamos esta noción de estas reglas, de este derecho internacional que nos cuidaba. Y esto viene a romper con todo y a crear un mundo que desde mi perspectiva, desde la perspectiva humanitaria, es un mundo mucho peor. Pero hablando de eso, ya para pasarme a un lado más positivo, tú también dijiste que ha crecido mucho el apoyo por Palestina, y yo quiero creer que más aún ha sido el apoyo de Palestina por Israel en el mundo. Y en particular también en Estados Unidos, incluso con gran movimiento de judíos pro-palestinos. Cuéntanos un poco de eso, de estos movimientos que se han solidarizado con Palestina y por qué la causa palestina ha generado esto a nivel mundial, a diferencia de otras causas. Una de las cosas más emocionantes, yo creo, dentro de lo terrible que han sido estos 13 meses de genocidio y, digamos, 76 años desde la Nakba y ciento y tantos años desde los primeros momentos de la ocupación, es ver cómo los pueblos del mundo han reaccionado y se han movilizado por Palestina. Yo creo que hay una solidaridad internacional con Palestina que responde a cuestiones humanitarias, que tiene que ver con ver el nivel de destrucción civil, el nivel de destrucción humana, el nivel de destrucción cultural, el nivel de eliminación y de limpieza étnica que se da en Palestina y que moviliza moralmente a cualquier ser humano, ¿no? Pero por otro lado, creo que también hay una visión política o estratégica de que si un país es capaz de hacer eso con la impunidad con la que lo hace, podría ocurrir en otros lugares, ¿no? Y yo creo que ese es algo que moviliza a todos los sectores que no tienen una participación, digamos, directa, ya sea porque somos palestinos o porque son judíos antisionistas o porque son judíos críticos con el Estado de Israel, sino que son ciudadanas del mundo, luchadores sociales, activistas, etcétera, que lo que ven es que ahí está en juego, como decían ustedes, el futuro de la humanidad. Y no solamente en personas que son activistas o que tengan alguna relación con derechos humanos o lo que sea. Son personas que nunca han estado apoyando alguna causa concretamente, que se han puesto la bandera de Palestina encima y yo creo que por lo mismo que venimos diciendo, o sea, acá hay algo que nos está afectando como humanidad y que los palestinos la están sufriendo y nos están mostrando a todos qué es lo que posiblemente se venga. O sea, puede ser que mañana venga Israel, financiado por Estados Unidos de nuevo, a pedir la Patagonia. Milei, aliado de todo esto, a pedir la Patagonia porque les corresponde, porque el agua o por lo que sea. Entonces, y así puede pasar en cualquier lugar del mundo. Yo creo que el contexto internacional muestra que estamos en un momento de crisis global muy fuerte, ¿no? Hay una crisis que tiene múltiples condiciones, medioambientalmente, en términos económicos, en términos sociales, en términos de tensiones y polarizaciones a nivel político. Pero yo creo que hay un elemento central, que es la crisis económica, que ha movilizado a algunos países que han estado en aprietos económicamente a identificar que la manera de seguir echando a andar el negocio es mediante la expansión, ya sea de las fronteras externas, como en Rusia, o de las fronteras internas, como en Palestina o en otros lugares. Hace poco tuve la suerte de estar en Nueva Zelanda con activistas maoríes, activistas palestinos allá, y uno de los conflictos que tienen actualmente es que el gobierno de extrema derecha con afinidades sionistas está haciendo un esfuerzo para poder liberarse de los derechos ancestrales que el pueblo maorí ha logrado establecer a través de sus luchas y de las leyes y de otros mecanismos. Porque básicamente lo que está pasando es que necesitan romper esas fronteras internas y expandir las posibilidades de los negocios dentro de Nueva Zelanda, donde los pueblos indígenas ponen un freno.
¿qué es lo que es Palestina para Israel? Es un freno a la posibilidad de expandir su territorio para poder hacer más negocios, ¿no? Canal de Ben Gurión, gas, petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, entonces uno puede interpretar a Netanyahu como una especie de demonio perverso, y uno puede interpretar el sionismo como un proyecto como perverso, pero yo creo que yerra un poco en lo que realmente está en juego, ¿no? La razón por la cual Estados Unidos apoya a Israel es por razones de control geopolítico y de acceso a rutas comerciales y recursos naturales. La razón por la cual Israel mantiene la relación que mantiene con el territorio palestino y los palestinos es porque necesita ese territorio para poder expandir su propio proyecto del Gran Israel, que no es solo, ¿no es cierto?, la mitología del Gran Israel y la tierra prometida. Eso yo creo que son cuentos que vienen después. El objetivo central es poder sostener un proyecto, ¿no es cierto?, de expansión económica, política, geopolítica, ¿no? O sea, en el fondo de jugar en el escenario global, en este caso particularmente en Medio Oriente. Pero nos estamos yendo de la cuestión que es la solidaridad internacional, que era la pregunta inicial, ¿no? Y que es que yo creo que por todas estas razones, porque en el escenario global se percibe un ánimo, un ímpetu expansionista por parte de algunos países, que se han declarado conflictos armados, ¿no? Porque se ve que el derecho internacional es insuficiente para defendernos. Es cierto que el derecho internacional nunca fue muy suficiente para defender a los latinoamericanos durante los procesos de dictadura o de violación a los derechos humanos. Y el tercer mundo, el sur global, nunca se ha visto muy beneficiado por el derecho internacional, la Corte Internacional, etcétera. O sea, para acabar con el apartheid en Sudáfrica hubo que hacer un boicot y aislar completamente un país. Que es un poco el mecanismo que estamos tomando hoy día para... Exactamente. Lo mismo tiene que ocurrir con Israel, ¿no? Un aislamiento. Por eso es importante las órdenes de arresto en contra de Netanyahu y Gallant y lo que pueda resultar de la Corte Internacional de Justicia. Pero yo creo que hay una percepción de que hay una amenaza mundial, no solo de Israel como el principal riesgo de seguridad para el mundo, sino de un proyecto de expansión que puede ocurrir en otros lugares. Y eso ha movilizado también, junto con lo humanitario y lo moral, ha movilizado a mucha gente a decir, podríamos ser nosotros los próximos y tenemos que movilizarnos, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que Palestina hoy, así como en los 80 Sudáfrica, así como en los años 80, 70 Latinoamérica, ¿no? Significaron las banderas de la libertad y de la lucha contra la opresión. Hoy día Palestina es ese significante y ese significado. O sea, la bandera palestina es el símbolo de la liberación en Palestina y en el resto del mundo, ¿no? Y eso ha movilizado a los palestinos en el mundo. Somos una diáspora gigantesca. O sea, en total habemos 15 millones de personas palestinas entre Palestina y el resto del mundo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en todos lados hay algún palestino o palestina que se está movilizando, pero además hemos contado con la alianza fundamental de las y los judíos antisionistas que se han movilizado para poder oponerse a una idea central, que es esta idea de que Israel representa a los judíos del mundo, y que es mentira, ¿no? Es absolutamente falso. Y en Estados Unidos, la mayoría de los grandes movimientos y movilizaciones que han habido han sido dirigidas o lideradas por liderazgos judíos antisionistas o no sionistas que han tenido un rol fundamental. Porque, perdón, solo para agregar un elemento, porque muestran dos cosas. Uno, que efectivamente no todos los judíos son sionistas y por lo tanto Israel no representa a todos los judíos. Y además que la acusación de antisemitismo se hace solamente a quienes están a favor de Palestina, porque los que están a favor de Israel no tienen ningún problema, y los judíos que están a favor de Palestina, incluso ellos, siendo judíos, se les puede llamar de antisemita o de judíos que se odian a sí mismos, etcétera, etcétera. Entonces el asunto es estar a favor o en contra de Israel, no estar a favor o en contra de los judíos. Es que ahí se desarma todo su discurso de antisemitismo, porque volvemos a lo mismo que ya hemos dicho muchas veces. El ser judío no tiene por qué, no tiene relación con ser sionista o ser de Israel, no tiene nada que ver con ser sionista o ser judío. Lo mismo que pasa en Palestina. Siendo palestinos no son todos musulmanes.
Pero si hay algo positivo que puedo recapitular hoy día, como para ir cerrando este capítulo, es justamente lo que tú decías y antes, Pablo, de movilizarnos porque esto nos está tocando a todos y de alguna manera en el futuro nos puede afectar y es hoy cuando tenemos que hacer la lucha. Así que nada, yo tengo muchas ganas de seguir conversando, de poder alargar este programa, de seguir hablando de muchas cosas, pero nada, te agradecemos un montón. Eso, no sé. No, y nos vemos en un próximo capítulo. De todas maneras. Yo quiero Pablo Bufón 2.0. Por favor, hay harto que hablar. Sí. Sí, yo solo quisiera despedirme agradeciéndoles la invitación, por supuesto. Este programa está haciendo, yo creo, un aporte a ir encontrándonos, ¿no es cierto?, en el contexto de la lucha palestina en Chile y también hacer un llamado al resto de las paisanas y paisanos a que tenemos que activarnos en cada marcha, en cada movilización, en cada actividad cultural, pero hay algo muy importante que creo que tenemos que hacer con más fuerza, que es que tenemos que vincularnos con organizaciones palestinas en Palestina. Tenemos que no solo demostrar nuestra solidaridad en nuestros países, movilizarnos en nuestros países, sino que también tenemos que ponernos a disposición de lo que viene ahora, ¿no? Que por un lado es seguir resistiendo, segundo es ganar esta pelea y en tercer lugar reconstruir una Palestina democrática, ¿no? Que ojalá sea una Palestina que ocupe el territorio palestino histórico desde el río hasta el mar. Eso también es una tarea que nos cabe a nosotras y nosotros en Chile, en el resto de América Latina y en el resto del mundo. Y creo que es algo que hemos pospuesto porque la tragedia nos ha sobrecogido y nos ha tomado por sorpresa en un momento y ha ocupado la mayoría de nuestros esfuerzos porque hay que detener el genocidio. Pero desde ya tenemos que establecer los vínculos y el pensamiento de mediano y largo plazo porque reconstruir Palestina va a ser la tarea de nuestra generación. Y allá vamos todos. Vamos Si todos. hay algo bueno que ha hecho este nuevo genocidio es que hemos proliferado con diferentes acciones en pro de Palestina. Sí. Así que eso, vamos muchas con todo. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por estar en el programa y nosotros nos vemos el próximo miércoles acá en Café con Sandía. Chao. Chao. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía.